Estudiantes, muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Bien, continuamos con la clase anterior. Habíamos entrado a lo que sería estructuras de madera. En este caso hemos descrito las características principales de la madera estructural, el tronco, por ejemplo. Habíamos hablado, por ejemplo, de las diferencias que existen entre la parte importante estructural que se llama duramen, a diferencia de las demás partes, que son las partes exteriores que no sirven para la parte resistente. Vale decir que en un tronco no todo es útil para formar una sección de madera. Eso tiene que quedar muy, pero muy claro. Bien, al respecto también hemos hablado de las direcciones principales en la madera. Tenemos tres direcciones principales. Una que es paralela a la fibra o al grano, una que es radial y una que es tangencial. Ahí en la gráfica lo podemos ver bastante claro. En este caso, de estas tres direcciones principales que pueden ver en la pantalla, la dirección principal resistente es la dirección longitudinal. Decíamos la dirección que presenta las mejores condiciones resistentes, ya sea en tensión, ya sea en compresión, como también en flexión. Sería difícil concebir sacar una sección de madera en el sentido transversal o radial debido a que el diámetro útil de un tronco no supera, diríamos, los 30, 40, 50 centímetros. Entonces, realmente una viga, por ejemplo, deberíamos sacar el sentido longitudinal. Aquí tenemos un esquema, aquí tenemos ya una sección real, ¿verdad? Ahí está. También hemos indicado de que las propiedades características en la madera, vale decir los esfuerzos resistentes, el módulo de elasticidad del coeficiente de Poisson, son diferentes en las tres direcciones principales. Eso hace que la madera no sea un material isotrópico, sino sería un material anisotrópico, que debería analizarse de una manera más detallada y más compleja. Sin embargo, para fines de diseño, consideramos como la dirección principal la longitudinal y usualmente para los cálculos nos basamos necesariamente en esta dimensión. Claro que si tuviésemos cargas perpendiculares a la fibra, ahí tendríamos que aplicar las condiciones que aplican a esa dirección. Eso vamos a ver más adelante, ¿sí? Hemos también hablado acerca de lo que sería la norma. Hemos visto la norma en sus diferentes partes. Hemos mostrado, por ejemplo, que en la primera parte tenemos la parte de las propiedades características o las densidades básicas de las maderas del grupo andino. Decíamos, el grupo andino es Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La versión última que tenemos es del año 84, la que estamos utilizando. No hay otra versión actualizada, infelizmente, a la fecha. Y de este manual, que lo estoy aquí abriendo, que ustedes ya lo tienen una copia, vamos a ir recapitulando la parte fundamental. Decíamos en el capítulo o la parte 1, que habla de la madera. Ahí hablamos acerca de las maderas latifoliadas, en este caso las especies identificadas en aquel entonces para lo que es el grupo andino, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Se habla también de la estructura del tronco, ahí se explica lo que ya hablamos en clase, las características fundamentales de cada parte del tronco. Y de ahí se entra lo que serían características físicas de la madera, propiedades físicas muy importantes que hemos de hablar esto en la clase siguiente a la que veamos este capítulo. Luego se entra la parte de la resistencia, compresión, tracción, corte, flexión. Y por último, a los módulos de resistencia, en este caso, por ejemplo, el módulo de elasticidad, el módulo de corte, el módulo de Poisson, en otro capítulo. Por último, algunos defectos en la madera, algunas maneras de proteger la madera ante ataques químicos, ataques de insectos. Vale decir un capítulo introductorio, pero no por eso no menos importante, que tenemos que revisar y tenemos que estudiar. Posteriormente, en el capítulo número 2, ya se habla de lo que sería, por ejemplo, factores de conversión en unidades, el tipo de secado y protección de la madera como un capítulo ya más específico. Posteriormente tenemos el capítulo 3, ya la madera como material de construcción, y ahí se habla, por ejemplo, de las secciones comerciales y de las escuadrillas. Es un término que vamos a explicar el día de hoy. Escuadrillas o secciones preferenciales o preferentes de esta norma o de este manual. Y diferencia de dimensiones comerciales y dimensiones reales que también vamos a explicar el día de hoy. Por último, la madera no estructural, según su uso, toda la explicación teórica, por ejemplo, para lo que serían marcos de puertas y ventanas, para pisos, molduras y otros, hay una explicación ahí teórica y con mucho detalle con gráficas que se pueden entender.
Luego se tiene el tema de la madera estructural, algunos requisitos de durabilidad, el contenido de humedad, que son aspectos muy importantes que también el día de hoy lo vamos a ver. Y una clasificación visual por defectos, vale decir, cómo comprar madera estructural, por ejemplo, tomando en cuenta que la madera no es perfecta, es un material, en este caso orgánico, y que ciertamente va a haber una cierta serie de deficiencias que pueden existir dentro de la estructura, y de qué manera podemos clasificar para aceptar esta madera para poder utilizarla como miembro estructural. Aquí tenemos una norma de clasificación visual muy interesante. Luego, posteriormente tenemos algunas tolerancias acerca de las piezas que se pueden extraer de una tronca. Y a la sección 2, esta es la parte inicial, se habla de la construcción de madera. Aquí en la sección 2, básicamente lo que hace la norma es explicarnos para cada ítem de una edificación común, de una vivienda, cómo se puede ejecutar, por ejemplo, desde el cimiento, los pisos, contrapisos, muros, techos, todos los ítems. Y lo bueno de esta parte que nos da una serie de gráficas para poder entender de una mejor manera y para poder concebir la ejecución de una vivienda de madera, desde las fundaciones hasta todo lo que sería instalaciones, todo lo que sería el sistema estructural y sistemas constructivos, como también los detalles constructivos requeridos para la edificación. Sé que este capítulo es más de orden constructivo y más de orden teórico y con gráficas que le ayudan a uno a entender la concepción de las estructuras, por lo menos de edificación de vivienda. Luego el capítulo 6 es acerca de la protección del diseño, en este caso protección contra la lluvia, contra hongos, algunos detalles constructivos interesantes, por ejemplo, para poder ejecutar una edificación en madera. Luego tenemos el capítulo, pero luego tenemos de todo este capítulo tan grande, tan largo, tenemos la sección 3. La sección 3 es la parte más importante, digamos, desde el punto de vista de la materia. Vamos a ver en este capítulo 3 o sección 3 todo lo referido al diseño estructural. Vale decir, desde métodos de análisis, de diseño, el tema de cargas, esfuerzos admisibles, módulos de elasticidad, dimensiones y convenciones reales, que esta parte ya se vio en el capítulo 1, pero se va a repetir acá. Y en cada parte que veamos diseño, habrá lo que es la especificación, o sea, la parte 1 que es especificación, y la parte 2 que son los comentarios. En los comentarios, cada punto, cada capítulo dado en la especificación principal, aquí se la amplía y se le explica con algunas recomendaciones prácticas para el buen uso o la buena práctica en el diseño, algo importante. Y recomendamos que ustedes puedan revisar no solamente el método, también lo que serían los comentarios en cada uno de estos capítulos de la parte de diseño estructural, de la parte número 3. Luego tenemos más adelante, ya directamente entrando a lo que serían miembros, tenemos por ejemplo el capítulo 8 que sería diseño de vigas, viguetas y entablados, que ya aquí se entra lo que serían la parte de las ecuaciones de cálculo, las verificaciones de cálculo y por último, como decíamos, en cada parte los comentarios. Luego tenemos lo que es ejemplos de diseño, luego tenemos columnas y entramados, igualmente en la parte de recomendaciones que sería la especificación y sus comentarios posteriormente, y algunas tablas o guías de diseño que se pueden sacar para este tipo de elementos. El capítulo 10 de muros de corte, vale decir muros estructurales para las edificaciones, al igual las especificaciones, sus comentarios y algunos ayudas de diseño o también ejemplos que se tienen en la norma. Capítulo 11, armaduras ligeras, armaduras de techo usualmente, como también si tienen por ejemplo sus especificaciones como también sus comentarios. Aquí lo importante, por ejemplo, en armaduras, es que aparte de tener miembros de tracción y compresión, nos dan ciertas recomendaciones específicas para diferentes formas y luces, por ejemplo, que se van a cubrir en edificaciones, en cubiertas, es algo interesante, como también recomendaciones acerca del tipo de unión que se debe elegir para cada tipo de armadura, algo importante. Luego tenemos los comentarios, decíamos, y algunas ayudas de diseño con algunos ejemplos específicos de algunos cálculos para algunas armaduras tipo, con unas longitudes tipo también que se pueden encontrar. Y en el capítulo 12 comienza el tema de las conexiones, vale decir todas las uniones que se pueden ejecutar en madera. En esta norma que es un poquito antigua, estamos un poco limitados al tema de clavos y al tema de empernados, son los únicos dos medios de unión que se tienen establecidos. Hay otros que vamos a explicar también en la clase, pero los principales en la norma son esos dos, ¿no? Y al igual que en el caso anterior tenemos en el tema de uniones todo lo que es la especificación, tanto para clavo como para perno. Luego tenemos las recomendaciones o comentarios, perdón. Y tenemos por último las ayudas de diseño, que serían ejemplos netamente acerca de
conexiones típicas, ya sea con clavos o con empernados. La parte 4, que ya saltaría de la parte de diseño estructural, más se refiere a como anexos, son tablas de ayuda, por ejemplo, de propiedades mecánicas de la madera, módulos de elasticidad, cargas de servicio, peso propio, etcétera. Son datos importantes para un diseño, serían como unos anexos. Y luego tenemos ya el tema de conversión de unidades, factores de conversión múltiple, comentarios acerca de planchas, pernos y tuercas estándar para lo que sería madera estructural, y algunas otras referencias, como también el tema de cargas de viento, que en esta norma antigua tiene una metodología bastante práctica para poder utilizar. Casi por el último tenemos el capítulo 14, referida a la ejecución de planos estructurales, cómo se tienen que hacer los planos en madera, qué tipo de escalas y la simbología utilizada es recomendada por la norma. Y el último, capítulo 15, sería todo lo que es el glosario y terminología de construcción. Vale decir, términos comunes en la jerga de la construcción de madera, que para cada país tiene un significado distinto, ¿no? Y el último, referencias bibliográficas. Por ejemplo, para entrar rápidamente a esa parte de los glosarios, me interesa un poquito ver eso. Tenemos, por ejemplo, una definición. Por ejemplo, me interesa ver aquí el término alabeo. El término alabeo en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú significa, por ejemplo, según la norma, la deformación que puede experimentar una pieza de madera por la curvatura de sus ejes longitudinales, transversales o de ambos. Una definición bastante técnica, pero bastante correcta del término alabeo. Alabeo, por ejemplo, en Venezuela no se conoce como alabeo, sino se conoce como torcedura, es un sinónimo. Y es bueno concebirlo de esa manera porque podemos saber y conocer en diferentes literaturas, cuando veamos algún libro del extranjero, de qué manera se concibe un término o un criterio en otro idioma. No siempre es igual. Por ejemplo, para que tengan una idea, en México no se habla de viga, sino se habla de trave. El término que maneja ellos es trave. Y esa diferencia de término hace pues que a la hora de ver un libro, una literatura específica de México, podamos confundir y no entender lo que se está refiriendo. Aquí una norma nos da esa ventaja en este glosario para poder entender en cada país, por lo menos los términos más fundamentales o más básicos acerca del análisis y construcción en madera, ¿sí? Bien, a esto voy a aprovechar ahora lo que dice nuestra diapositiva, en entrar, por ejemplo, al tema de los grupos estructurales meramente, ¿sí? Dentro de la norma tenemos grupos estructurales para las maderas, y eso voy a mostrarles aquí en la norma. Primeramente, a un principio entraremos para ver la parte 1 que habíamos revisado en la anterior clase. Ahí estamos. Y hemos dicho que la norma nos da una tabla con especies maderables que han sido investigadas o estudiadas, y que las mezcla en la tabla 1.1, y tenemos el nombre científico, tenemos el nombre común del país o del sector, tenemos el país y tenemos la densidad básica. Son los 4 parámetros fundamentales de esta tabla. La pregunta es, ¿cómo saber qué madera es mejor o qué madera es peor o qué madera es más resistente o menos resistente? Un término aproximado para darnos cuenta podría ser la densidad, decíamos. Mientras la madera sea más densa, de seguro que al ser más pesada y más consistente es más resistente. Pero como ustedes pueden ver, realmente es variable. Fíjense los decimales, es muy variable. No hay parámetros, digamos, o rangos exactos. Y sería complejo o sería muy difícil agarrar y hacer un diseño específico, por ejemplo, para un tipo de madera como este. Y por ese motivo es que la norma, tanto en Bolivia como también en el extranjero, prefiere manejar rangos específicos de resistencia. Es por ese motivo que la norma divide en 3 grupos estructurales principales. Se les llama grupo A, grupo B y grupo C. Grupo A es el grupo de las maderas más resistentes, la madera que tiene mejor capacidad, mejores prestaciones estructurales, es la madera más dura. Grupo B es la madera semidura, la madera que tiene rasgos o comportamiento resistente estructural, digamos, intermedio. Y grupo C, que es la madera blanda, entre comillas, que es la madera más ligera, más liviana, menos densa. Y la madera que es, en este caso, no tan apta para formar parte de estructuras principales. Sí para edificar estructuras secundarias, temporales, por ejemplo, como encofrados, podría ser. Preferentemente para edificaciones ya de madera, permanentes.
deberíamos optar por el grupo A o por el grupo B, ya sea madera dura o semidura. Es la clasificación que hace. En la norma, ¿cómo hace para clasificar? Básicamente, las densidades básicas que están en la tabla en gramos por centímetro cúbico, o también si quieres en tonelada por metro cúbico, las clasifica en rangos. Dice grupo A de 0.71 a 0.90, es el rango que maneja. Grupo B de 0.56 a 0.70 y grupo C de 0.44 a 0.55. Son los grupos que maneja la norma, grupo A, B o C. Entonces, si quisiésemos investigar en un bosque nacional y encontramos una especie maderable que no ha sido investigada por la norma del pacto andino, ¿ya? Lo que se puede hacer es adecuar y hacer una suerte de cálculos, primeramente de cuanto a la densidad básica, para poder homologar y saber si estamos en el grupo A, B o C en función a lo que encontremos en los ensayos. Básicamente esa es la manera en la cual la norma clasifica. Desde un punto de vista ahora más en detalle, vamos a revisar que realmente la norma, si bien aquí nos presenta una serie de especies maderables que se han visto para Bolivia y otros países, realmente para Bolivia solamente ha hecho ensayos a detalle de los siguientes, en este caso, 7 especies maderables. En este caso, el grupo A, el almendrillo y curpao. En grupo B, coquino, murure y verdolago. Y grupo C, palomaría y esquero. O sea, serían los 7 especies maderables que han sido investigadas para Bolivia. Si bien se han identificado otras, por ejemplo, aquí me voy a un poquito revisar la madera 8, que es una madera muy común para lo que sería, por ejemplo, encofrados. Aquí está la madera 8. Esta madera, si bien se ha identificado la densidad básica, no se han hecho todos los ensayos que explica la norma para encontrar los parámetros resistentes. Es por ese motivo que acá en esa tabla 3.3 de la norma nos indica que solamente estas 7 especies maderables han sido investigadas. Sin embargo, como explicamos, en función a la densidad yo podría apropiar a los 3 grupos estructurales. Por ejemplo, la madera 8, si nos fijamos en el PDF, en la norma, tenemos una densidad básica de 0.44, perdón, 0.42 para Bolivia. Si comparamos, estaríamos básicamente un poquito menos del grupo C, pero lo podemos asumir como grupo C. Entonces la madera 8 es una madera blanda, madera del grupo C, que no es tan exclusiva o tan indicativa para ser usada en estructuras principales, sino para estructuras secundarias, decíamos, o estructuras temporales como un encofrado. Ahí está la manera de clasificar. Podemos buscar otra, por ejemplo, que les parece el famoso Pacay. Pacay estamos con 0.51. Para 0.51 revisamos en la norma y estaríamos también en el grupo C, ya yéndonos al límite superior, cerca de 0.55 en cuanto a densidad básica. Cogemos otro más, por ejemplo, para poder entrar, tal vez con otro parámetro un poquito mayor. Déjenme revisar. Por ejemplo, acá, este de acá, de 0.61 es la madera Yumingue. Eso es en Ecuador, perdón, para Bolivia. No sé, por acá. Este plumero es de 0.49, también estaríamos en el rango de madera del grupo C. Y sí podríamos ir investigando. Ojo que aquí en las tablas de la norma no han investigado todas las especies existentes en Bolivia, solamente unas cuantas, de seguro por las limitantes económicas que había en aquel entonces, ¿no? Y aquí nos indica en el numeral 1.1.4 de qué manera tenemos que identificar y de qué manera podemos apropiar otro tipo de especies a las observadas en la tabla anterior. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Entonces, viendo estos 3 grupos, yo me quiero adelantar un poquito. Aquí en la especificación les voy a mostrar. Tenemos la tabla 3, que es una de las tablas más importantes, la 13.1. Sería como los anexos que les había dicho. Son tablas de interés, tablas de ayuda, de uso general. Y vamos a entrar ya a la tabla 13.1. Aquí les voy a explicar a detalle algunos criterios. Déjenme abrir mi puntero, por favor. Voy a abrir un punterito para poder explicarles mejor y que se entienda bien. Bien. Entonces, de esta tabla tenemos que entender de la siguiente manera al hacer un análisis. Primeramente, tenemos que entender que
Cuando hablamos de dimensiones, aquí en las tablas de la especificación, hablamos de dimensiones reales y dimensiones comerciales. Son dos tipos de dimensiones. No es lo mismo hablar de dimensión real y de comercial. De lógica, el nombre comercial te tiene que sonar a una dimensión con la cual uno puede comprar o adquirir una sección transversal. En este caso, si quiero una viga de un largo L, como lo estoy aquí dibujando, y una sección base por altura que tú definas, entonces la sección, el largo L aquí lo voy a cortar. La base por altura estaría acá, la base por la altura, y aquí voy a suponer que están los anillos de crecimiento de nuestro árbol, estaría por aquí. Ahí, ¿listo? Las fibras, como conocemos, para que esto quede bien, estarían en sentido longitudinal, o sea, paralela a las caras de la escuadrilla, de la sección, ¿verdad? De la sección transversal. Bien, entonces, primeramente, hay que decir lo siguiente. La base y la altura, que voy a colocar, B y H, no pueden ser cualquier número, cualquier valor. Claro, si tú vas a un aserradero, imagínate que quieres comprar una cantidad importante de vigas de base por altura definidos. Si tú llevas un valor cualquiera, imagínate un valor así que se me ocurra, no sé, digamos un 3.5 por 6.8 centímetros, diremos, que quiero comprar, que he calculado para un listón, supongamos. Esto no va a haber seguramente en el aserradero. Entonces tú tienes que ver una dimensión que exista y hay que buscar qué dimensión existe cercana para poder comprar. Si tú quieres comprar necesariamente esa sección, podrías decirle al aserradero que tú quieres que te lo hagan a un corte así a medida, pero te va a salir mucho más caro seguramente, porque ellos tienen que adecuar sus equipos, tienen que pagar a su personal, y lo que tienen ellos ya en stock son dimensiones comerciales que ya están ahí definidas, ¿no? En este caso por las tablas de la norma. Entonces, VIH por ese motivo no puede ser cualquier valor, debe ser un estándar, debe ser un valor estándar. Dicho eso, del valor estándar, entonces aquí en la norma, en esta tabla 13.1, nos entregan las propiedades, le llama de la escuadrilla. El término escuadrilla, como se escucha aquí, como se puede ver en la pantalla, se refiere a la base por la altura. Entonces, de aquí en adelante no le vamos a llamar sección transversal, le vamos a llamar escuadrilla base por altura, ¿ya? Es la escuadrilla. Muy bien. Entonces, de las escuadrillas vemos que las dimensiones que están en orden comercial están en pulgadas. ¿Por qué motivo? Es que es un tema histórico. A nivel latinoamericano, es que la costumbre ha sido introducir las maderas siempre en unidades inglesas. Entonces, es así que se maneja en unidades inglesas. Entonces, aquí tenemos la dimensión más chiquita. Podemos ver acá. 3 cuartos por 1. Hablamos de 3 cuartos de pulgada por 1 pulgada. Y así va creciendo en función a las dimensiones que nos da la norma. El 3 cuartos es una dimensión muy chiquitita, seguramente que es para un elemento muy pequeñito, y así esto va aumentando y podemos encontrar inclusive, si se fijan, dimensiones hasta la más grande estándar de 12 por 12 pulgadas. ¿Ya? Eso es. Ahora, en el tema del equivalente en centímetros, que ahorita la vamos a revisar, vamos a ver algunas características importantes. Y aquí voy a prender otra vez nuestra imagen, solo para explicar mejor esta parte. Ya. Muy bien. Entonces, si hablo de los equivalentes, a ver, si convertimos, por ejemplo, una pulgada, si yo convierto una pulgada y le llevo a centímetros, debería multiplicar por 2.54, ¿verdad? Entonces una pulgada debería ser 2.54 centímetros, ¿verdad? Pero aquí aparece 2 centímetros. Si quiero llevar, por ejemplo, lo que serían 4 pulgadas, deberían ser aproximadamente 10 centímetros, ¿verdad? Y aquí aparece 9 centímetros. Si quiero llevar 10 pulgadas deberían ser aproximadamente 25 centímetros de fracción, y aquí aparece 24 centímetros.
La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que la conversión está mal hecha? O sea, hay un error de cálculo. Y la respuesta es la siguiente. Por costumbre, por usos y costumbres, la madera estructural se comercializa en unidades comerciales. Sin embargo, para que tú te lleves la madera, la escuadrilla, hacia tu propiedad, hacia tu obra, tiene que haber un cepillado, o sea que ellos hacen un rebaje y van cepillando las caras, tanto las caras verticales como las caras horizontales. Entonces, en el cepillado se va desgastando la sección de la escuadrilla, se va reduciendo. Y la reducción es variable en función del tipo de tamaño. Evidentemente hay una fórmula que vincula en función al tipo de pulgada, pero para no complicarse la vida, mejor agarrar y ver de la tabla 13.1 el rebaje correspondiente. Por ejemplo, de 1 pulgada se rebaja 0,5 centímetros, de 10 pulgadas se rebaja 1 centímetro y fracción, igual de 4 pulgadas que eran 10 centímetros se rebaja 1 centímetro, y así es el orden de reducción que existe para las escuadrillas de la norma. Entonces, la pregunta es, y ya, está bien, me he explicado el tema de comercial, el tema real, la conversión se entiende, pero la pregunta es, y lo que nos interesa como ingenieros calculistas, ¿qué hago con mis cálculos? ¿Cómo calculo? ¿Con qué dimensión hago mis cálculos? La respuesta es con las dimensiones reales, o sea que yo poco me tengo que fijar en las comerciales, si bien, digamos que para un cálculo elijo una escuadrilla de 1×3 para fines de cálculo, por ejemplo, para encontrar las inercias, módulos resistentes, radios de giro, para el peso mismo de la sección, me debo fijar siempre en la sección o en la escuadrilla real, siempre, ya, eso tiene que tomarlo muy en cuenta. Para verificar esto, aquí en la tabla 13.1, aparte de las dimensiones, nos dan áreas útiles, nos dan en el eje X la inercia, el módulo resistente elástico, también en el eje Y. ¿Cuáles son los ejes que maneja la norma? Los ejes son el eje X y el eje Y, tal como maneja la norma de acero. Se pone el eje principal como el eje X y el eje principal secundario el eje Y. De esa manera se lo concibe. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular una área, y vamos a hacer la prueba, aquí voy a abrir mi calculadora, denme un segundito, voy a abrir la calculadora. Entonces, queremos calcular, por ejemplo, a ver, el área de 1×3. 1×3 es 2×6.5, pues multiplicamos 2×6.5 y tenemos un área útil de 13 centímetros cuadrados, como aquí indica. Aquí tenemos 13 centímetros cuadrados. ¿Cuál sería la inercia de la sección 2×6.5? Vamos a calcular. Vamos a revisar. La inercia sería, vamos a borrar esta parte, sería la base, que sería 2 por la altura, que sería 6.5 elevado al cubo, todo esto entre 12. Y nos queda en centímetros 41.000. A ver, ¿dónde estamos? 6.5, perdón, me equivoco, aquí 6.5. 2×6.5 entre 2. Ahora sí. Es 45.77. Aquí tengo 45.8. Fíjense, es por el redondeo que maneja la tabla. Es prácticamente lo mismo. Si quiero encontrar el módulo resistente en el eje X, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el módulo resistente? ¿Alguien nos puede ayudar? Vamos a ver, preguntar acá en del grupo del curso. A ver, el universitario Luis Alejandro Mérida, me aparece aquí en mi hoja. Luis Alejandro, ¿me escuchas? Luis Alejandro. Luis Alejandro Mérida, ¿me escuchas, por favor? Otro estudiante, voy a tratar de revisar aquí en mi lista. A ver, por favor, al universitario Betsabe Flores. Betsabe Flores, ¿me escuchas? Sí, sí, buenas tardes. Ya, quiero que me indiques, a ver, en lo que te acuerdas,
¿Cómo hago para encontrar el módulo resistente elástico de la sección 2 por 6.5 de esta sección que está acá? Yo quiero encontrar el módulo resistente elástico en el eje X. Y ahorita he hecho la inercia, ¿verdad? Con ustedes. Ahora, ¿cómo hago para el módulo? ¿Cómo calculo? ¿O cómo hacemos? ¿Cómo se calcula? ¿Te acuerdas? ¿Cómo calcular el módulo resistente? ¿Betsabe? ¿Te acuerdas o no? Si no te acuerdas, no hay problema, solo te estoy preguntando, y si no hay ninguna respuesta, entonces voy a asumir que no te acuerdas. A ver, voy a buscar a otra persona. A ver, por favor, el universitario José Rubén Matos. José Rubén Matos, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, hola. Ahora sí, te escuchamos, José Rubén, ahora sí. ¿Cómo haríamos para encontrar el módulo resistente en el eje X aquí de esta gráfica que he puesto acá? Esta gráfica, para encontrar el módulo resistente de la sección 2 por 6.5. ¿Cómo haríamos? Me puedes dictar, yo puedo usar la calculadora si quieres y tú me dictas para que yo haga el cálculo. A ver, díctame cómo haría. Sí, esa parte no la tengo clara, ingeniero, disculpe. No te preocupes, no hay ningún problema. No pasa nada, ¿ya? Perdón, es que estoy con celular viendo por eso la clase. Ah, ya, no hay problema, no hay problema. Perdón, por eso estoy... No hay problema, sí, es complicado. A ver, a Sergio Saavedra. ¿Sergio? Si no me equivoco, ingeniero, es base por altura al cuadrado dividido entre 6. Ya, BH cuadrado sextos. Entonces, según dice Sergio, sería 2 por 6.5 al cuadrado. Todo esto entre 6. Vamos a revisar. 14.08, según el cálculo. Aquí tenés 14.1. Está correcto. Es solamente el redondeo que existe, ¿verdad? Hay que acordarse, ¿no?, que el módulo resistente elástico de una sección no es más que la inercia entre la distancia a la fibra que estamos analizando. En el caso de las secciones o escuadrillas de madera, todas son rectangulares. Por si acaso eso no les había dicho, pero creo que ha quedado claro en la tabla, ¿no? Lo que tú puedes cortar de una tronca es un rectángulo o un cuadrado. No puedes cortar una forma en L, ¿no? Entonces, si es una sección cortada, o como también se conoce como aserrada, que es la que está en las tablas de la norma, todo es rectangular o cuadrado. Entonces, de la sección como lo que está acá, lo que dice la teoría es que el módulo resistente simplemente es la inercia entre la distancia a la fibra que tú estás analizando. Como es simétrica la sección, no importa si la fibra es hacia arriba o hacia abajo, directamente sería la mitad de la altura, ¿verdad? Entonces sería, en otras palabras, la inercia entre la mitad del canto o h medios de nuestra sección transversal de la escuadrilla, ¿no? Y eso nos daba de BH cubo doceavos, nos sale BH cuadrado sexto, como dice su compañero Sergio, y gracias por participar. Entonces, como podrán ver, en algo ayuda ya automáticamente tener aquí los cálculos de las inercias y módulos, eje X, eje Y es algo que está por defecto y que va a servir para poder hacer los cálculos correspondientes en los ejercicios, para poder elegir una escuadrilla en el diseño. Sirve de mucho. Y además, también aquí tenemos una columna que quiero que le presten atención. Es una columna que se llama metro cúbico de madera por metro. Esta columna nos indica cuántos metros cúbicos efectivos, vale decir, reales de madera entran por metro cúbico, o por metro lineal de elemento, de sección, ¿no? Esto va aumentando evidentemente en función al tamaño de la sección transversal. Y por último, y no menos importante, el peso por metro lineal. Este valor de cálculo es muy importante para, por ejemplo, saber en una viga cuál es la carga distribuida por peso propio. Pues, por ejemplo, si yo tengo una viga hecha por una escuadrilla, imagínense, digamos que 1 por 12,
yo sabría que el peso lineal en el grupo A es 6,38 kilos por metro lineal, si es grupo B 5,80 y grupo C 5,22. Entonces ya aquí me está haciendo la conversión o multiplicando lo que sería el área de la sección transversal por el peso específico directamente. Pero para la norma, ¿qué peso específico se está utilizando? Y aquí en la parte final, déjenme apagar esta parte, en la parte final de la tabla nos explica, nos dice lo siguiente. Dice, calculando, dice, el cálculo se hace en cuanto al peso usando las dimensiones reales, dice. Ahora, el peso específico de 1.1 para el grupo A, 1.0 para el grupo B y 0.9 para el grupo C. Toma en cuenta esos pesos que no son la densidad básica, obviamente, son pesos un poquito considerando una condición más saturada de la madera y que está en el rango de la seguridad. Dice 1.1, esto podemos tomar como gramo por centímetro cúbico o tonelada por metro cúbico, por si acaso, 1.1. En A, en B, 1 y en C, 0.90. ¿Sí? Esta parte, como les digo, es de comprensión y la tabla 1.1 nos sirve de mucho para poder entender y para poder elegir una sección dada. Por ejemplo, si quiero yo encontrar una viga que tenga por lo menos una inercia de 10.000, yo podría buscar en el eje X y ir buscando qué secciones, qué escuadrillas tienen una inercia de 10.000, por ejemplo, de esta hoja. Yo podría elegir la sección real 14 por 24 o si quieres también en unidades comerciales 6 por 10 pulgadas que tiene una inercia de 16.000. No hay 10.000, ¿no? Porque aquí tenemos 8.000 y salta a 16.000, no importa, si tengo que requerir o tengo que buscar una sección que sea mayor que 10.000, la que saltaría o tocaría sería la de 6 por 10. Infelizmente así es como se ve en madera, no hay una sección exacta, ¿no? Que yo tal vez con un 6 por 9 podría llegar a una inercia un poquito más cercana al 10.000. Así es en madera, tenemos secciones definidas o predefinidas, secciones que se llaman secciones, en este caso, o comerciales. Ahora, de las comerciales, que son todas las que están aquí en la tabla, se van a dar cuenta que algunas de las líneas están con negrilla. Por ejemplo, aquí, y se fijan, está con una negrilla. Por ejemplo, el 2x2, 2x3, 2x4, 2, hasta el 2x10 y 12 es negrilla. Los de arriba, por ejemplo, estos que están aquí atrás, no tienen negrilla. Eso quiere decir que las secciones con negrilla son las secciones preferentes. Una sección preferente es aquella en la cual es mejor su uso y que la norma aconseja el uso para como fin estructural. Por ejemplo, si quieres usar solo un elemento tipo listón para una cercha, mejor es usar un 2x2 que por ejemplo usar un 2,5 por 2,5, que también una sección que es un poquito mayor, pero la norma prefiere, inclusive hace referencia a que los que comercializan la madera, los aserraderos, más que las secciones posibles, deberían tener en stock las secciones preferentes, que son las secciones principales que se deberían utilizar. Esto con fines estructurales, repito. Entonces, si bien cualquier escuadrilla de la tabla la podemos utilizar, preferentemente hay que irse con las secciones preferentes que dice la norma. Son estas, ¿ya? Están con negrilla, aquí también tengo en la diapositiva y ahorita vamos a revisar, ¿ya? Eso es. Muy bien. ¿Alguna duda del tema de las escuadrillas que acabo de explicar? Ya, muy bien. Algo que me ha llamado la atención es esto. Si aquí ven el asterisco que dice metro cúbico de madera por metro, y le ponen un asterisco, ¿no? Entonces voy a revisar y voy a mostrar lo siguiente. Dice, asterisco, se calcula que cuando las dimensiones comerciales se hace una equivalencia, dice de un metro cúbico a 423.78 pies tablares. Un pie tablar también se conoce como pie cuadrado. Ahora voy a explicar esto en las diapositivas que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Entonces, entramos a lo que serían las conversiones antes de ver esta parte, aquí. Entonces, la madera, hay que explicar que se comercializa por volumen. La madera no se comercializa por peso, sino por volumen. Y por fines o por métodos tradicionales, hasta el día de hoy, el cálculo se lo realiza por pie cuadrado o pie tablar, como también se conoce. Usualmente en Bolivia es más pie cuadrado.
Entonces, cuando uno compra madera, compra por pies cuadrados, ¿no? Parece un poquito raro, ¿no? Convertir a unidad de área, pero es así. La definición de pie cuadrado es la que está aquí en la imagen, como está acá en la imagen. Entonces, un pie cuadrado se refiere a una sección de madera que tiene un pie por un pie de dimensiones en planta y tiene 1 pulgada de espesor. Eso es como que el estándar. Si, por ejemplo, yo quiero convertir 1 metro cúbico, que sería todo este cubo que está acá de 1 por 1 por 1, a pies tablares o pies cuadrados, la pregunta es cómo se convierte. Entonces, ahí viene la respuesta. Se dice que 1 metro cúbico son exactamente 424 pies tablares. ¿Cómo se convierte esto? 1 metro cúbico es 100 por 100 por 100 centímetros. Es la conversión real. Un pie cuadrado equivale a 2.630 centímetros cúbicos. Esto es referencia a, repito, un pie de largo por un pie de ancho por un espesor de 1 pulgada. Esa conversión de esas tres unidades en volumen llevado a centímetros nos da el valor estándar de 2.360. Entonces, al convertir la dimensión en centímetros de los tres lados del volumen entre ese valor estándar, nos sale los 424 pies cuadrados. De esa manera se convierte y se compra la madera. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una viga de dimensiones conocidas, por ejemplo, una viga de, digamos que, de la norma, que voy a sacar, que yo quiero elegir una viga de 14 por, o 19 por 24, por ejemplo. Y la tengo que comprar, en este caso, puedo convertir a unidades pies tablares y hacer la conversión. Pero en el caso de la madera, repito, se compra de manera comercial. Entonces, lo que yo podría hacer es ya tener en cuenta el 8 por 10, que yo sé que equivale a 14 o 19 por 24, pero el 8 por 10 es lo comercial. Y solamente el largo, la luz larga de la viga, convertirla de metro a centímetro y de centímetro a lo que sería pulgada. Y en base a esa conversión yo tendría los pies cuadrados equivalentes. Los pies cuadrados equivalentes. En función de ese cálculo yo tener, para comprar una pieza de madera siempre en pies cuadrados. Esa es la costumbre, por si acaso, en nuestro país. Y sea cual sea la sección, sea una viga, sea una columna, sea un dintel, etc., el cálculo para comprarlo se lo hace siempre por pies cuadrados. Esa es la costumbre, ¿no? Por ejemplo, un pie cuadrado de encofrado de madera del grupo C, aproximadamente estaba hablando de unos 9.50 a 10 bolivianos. Eso es hasta lo que yo conocía, ¿no? Entonces, si tú tienes un detalle de un encofrado, de los elementos del encofrado, tú puedes convertir cada pieza o cada parte del encofrado en pies cuadrados. Y con esto puedes tener, en este caso, la sección correspondiente, ¿sí? Entonces, eso sería en cuanto a las conversiones. Vamos a hacer ejercicios, no se preocupen, pero es la manera de convertir. Un poco parece vetusta, pero es la manera en la cual se compra la madera estructural, ¿sí? Bien, hablábamos de las escuadrillas. Decíamos, aquí en la tabla tenemos las escuadrillas exactamente reales que hay en la norma. Y algunas tienen negrillas, ¿verdad? Con negrillas. Aquí está, son las escuadrillas preferentes. De la tabla que está acá en PDF, yo he sacado los valores con negrillas, que serían las escuadrillas preferentes. Y tenemos incluso en la tabla de la norma, que yo copié acá en Excel, un uso frecuente que nos aconseja nuestro manual. Por ejemplo, una sección 2x2 en comercial se aconseja que se utilice como un pie derecho. Un pie derecho es un elemento que solamente está en compresión y que forma parte de un entramado. No me refiero a un elemento individual, sino un elemento que forma parte de un entramado, una armadura, una celosía. Un pie derecho sería en este caso 2x2. Sería, si por ejemplo tengo un 2x4, de 2x3 a 2x4 y adelante, ya aparte de pie derecho me aconsejan que pueda utilizar este elemento como vigueta columna, ya 2x6 en adelante tengo una viga o vigueta, luego 3x3 ya entra columna. Si ven, todo lo que es cuadrado no entra como viga, sino entra como columna o pie derecho. 3x4 ya columna o viga, 4x4 columna, 4x6 columna o viga, y así sucesivamente hasta llegar a la sección más grande, que es de 6x12, que si se fijan en la tabla,
justamente la última fila coincide con el valor que hemos dicho, 6 por 12, la sección preferente. De ahí el resto de secciones, que incluso hasta el 12 por 12, son secciones que se pueden conseguir, pero no son preferentes de la norma. Notar que la sección más grande, en todos los casos, el lado más grande es 12 pulgadas, que su equivalente son 29 centímetros. No parecería mucho. A ver, hagan la escala con su mano ahorita. 29 centímetros es como una reglita de colegio. No es muy grande la sección que uno puede conseguir, ¿no? No es muy grande. Eso decíamos porque no toda la escuadrilla, no toda la sección de la madera es útil. Vuelvo y repito. De toda la sección transversal, solamente la parte del duramen, el número 5, eso es lo útil. Esto no nos sirve para soportar cargas. Entonces, aunque tengamos una tronca bastante gruesa, gran parte se va a desperdiciar, no va a ir a la parte estructural, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué comentario les podría hacer yo? Alguna vez por un tema específico de algún proyecto bastante grande, puede que tú requieras secciones que no estén en la tabla. Por ejemplo, vigas o columnas que estén en el orden de los 35 o 40 centímetros, podría ser. Son secciones que se pueden conseguir a pedido de los bosques que todavía tenemos en nuestro país. Hay todavía troncas, y si ustedes se han podido fijar alguna vez en la carretera que va al trópico, hay troncas todavía de diámetros grandes, de diámetros de 1,5 metros, 2 metros, que haciendo lo que sería el rebaje correspondiente para llegar a la parte estructural de la madera, podríamos obtener inclusive secciones hasta de 40 centímetros. Antiguamente habían troncas más grandes, se puede llegar inclusive a 60 centímetros, pero actualmente no tenemos tanta suerte. Entonces, lo que uno podría hacer es concebir un proyecto en el cual pueda alejarse de lo que serían las tablas y hacer un cálculo a pedido de secciones, tal vez no específicamente las que están acá, pero yo les aconsejaría hasta los 40 centímetros. O sea que la sección más grande que podrían tener ustedes, por ejemplo, podría ser una de base 29 y de canto 40, que sería como una recomendación máxima que yo les podría dar en una sección especial que puedan conseguir. Si requieren mayor dimensión, habría que ir por el tema de secciones compuestas o por madera laminada, o por último buscar otro tipo de refuerzo estructural, otro tipo de material estructural para concebir sus proyectos. Sería esa la única recomendación que yo les podría dar, ¿sí? En cuanto a eso. Entonces, notar que la madera aserrada tiene esa limitante. Las secciones no son muy grandes, o sea, son secciones regularmente pequeñas, comparado con el hormigón, por ejemplo, con el acero, ¿sí? Bien. Muy bien. Ahora, la madera, hemos de ver en un capítulo específico, el capítulo siguiente, que tiene propiedades físicas. No solamente son la resistencia a los esfuerzos, ¿no? Que eso es la parte estructural. En la madera entra mucho lo que es la humedad, la densidad de IP específico, la contracción y hinchamiento, la dureza, la individualidad, la conductividad térmica y la dilatación térmica. Son términos bastante importantes. El más importante, el tema de la humedad versus la densidad y el peso específico. La madera es un material natural, por tanto, la madera tiende a coger o liberar agua. Por ese motivo, déjenme anotar aquí en la diapositiva, se dice que la madera es un material higroscópico. Porque capta o libera humedad. Si capta o libera humedad, por consiguiente, puede haber un hinchamiento o una contracción volumétrica. Eso hace, obviamente, cambiar la sección inicial de la madera. Y además, al cambiar su sección inicial, hay que tomar en cuenta que las propiedades mecánicas resistentes cambian también con este contenido de humedad. O sea que es un tema bien complicado, ¿no? Imagínense que compramos la madera de lo que sería chapare
y traemos directamente a lo que sería Cochabamba y lo usamos en una obra. ¿Qué pasaría? Lo que pasa es que la madera va a querer equilibrar el contenido de humedad que tiene con el del medio ambiente en el que está. Y de seguro que de lo que es el trópico de Cochabamba hacia Cochabamba, el contenido de humedad es menor en Cochabamba. Por tal motivo, va a tender a liberar humedad, va a tender a hacer una contracción y por tanto a hacer un cambio volumétrico. ¿Esto qué amerita? Amerita que, por ejemplo, una dimensión que la tenía una escuadrilla de este tamaño, que tenía definida, digamos que una sección transversal, tienda a acortarse y de manera desigual, pues todavía de manera uniforme, de manera desigual en las tres dimensiones, o sea que en X, en Y y digamos que en Z cambia diferente. Alguien podría pensar, bueno, no importa, pues si mi sección era, digamos, de 14 por 29 por 2 metros, tal vez en el largo debe ser poquito el cambio, sean milímetros, en el canto sea un poquito más, tal vez en sentido X que en Y, tal vez no hay mucho problema, ¿no? O sea, digamos, yo he calculado ante con una carga específica y le he dado un factor de seguridad bastante grande, entonces con esto no hay ningún problema, ¿no? Esto sigue siendo algo correcto. Pero si se ponen a pensar, si yo tengo, por ejemplo, una cercha, una armadura de techo, yo voy a proyectar esa cercha con los elementos de madera. Este elemento que está en diagonal, supongamos, que estaría, supongamos, en compresión, yo lo voy a restringir, porque aquí lo voy a conectar con clavos o con pernos, aquí también lo voy a conectar, y le voy a impedir que se mueva. Eso se llama, lo voy a coaccionar. Lo voy a coaccionar porque necesito, obviamente, colocar uniones. Y si mi miembro estructural quiere perder humedad y quiere acortarse, la conexión le va a coaccionar y por tal motivo, al no poder encogerse, ¿qué va a pasar? Se va a torcer y además se va a fisurar, se va a agrietar. Por consiguiente, se va a afectar la parte estructural. Pues. Uno puede concebir una estructura cualquiera sea esta, inclusive un mueble, sin tener conexiones, ¿no? Tiene que haber clavos, tiene que haber pernos, tiene que haber pegamento. Y lo que pasa es al usar madera con un contenido de humedad diferente al lugar de donde tú vas a construir o ejecutar el proyecto, o el mueble en este caso, si quieres, de hecho que la madera se va a torcer y se va a deformar y es un problema bastante serio. Por ese motivo que la madera, al ser natural, debe ser secada para equilibrar el contenido de humedad de la zona donde yo voy a construir, voy a ejecutar el proyecto. Entonces aquí en la diapositiva que les muestro habla justamente de lo que les decía, que la madera como tal tiene una agua contenida dentro de su estructura, ¿no? Para un término más técnico hay que revisar, dentro del agua tenemos tres tipos de agua, un agua que es libre, un agua que es más molecular y un agua que está, en este caso, entre las paredes de las fibras. Esas aguas son importantes para la conformación de la estructura de madera, pero desde un punto de vista estructural hay que secar esa agua libre. Una manera más tecnificada es hacer en este caso un secado no natural, sino por medio de una estufa. Para hacer el secado de la estufa, para hacer un ensayo y calcular el contenido de humedad de la madera, este ensayo es estandarizado. Esto lo hemos de ver en el capítulo número 2 de nuestro avance. Es un ensayo en el cual, dada la norma, se saca un pedazo de sección de la madera y se aplica esta estufa a una temperatura de 103 grados Celsius por un tiempo determinado para medir o en este caso verificar cuál es la pérdida de masa en porcentaje que tiene para determinar el contenido de humedad. En este caso, la fórmula que gobierna este contenido de humedad sería el siguiente. Sería, en este caso, la masa inicial entre la masa final por 100. Con este cálculo,
aplicando obviamente lo que sería este método de ensayo, uno obtiene el contenido de humedad de la madera, tal como está actualmente en el ensayo, o como tú lo tienes ahorita en el lugar que has obtenido la muestra. De ahí es importante pensar que adicionalmente a este contenido de humedad de ensayo, hay otra manera un poquito más, digamos, tecnificada, que sería aplicar lo que se llama un silohigrómetro, que es un equipo portátil que mide el contenido de humedad de la madera. Con este equipo portátil, que no es exactamente el valor, te muestra el valor exacto que depende de un ensayo, te da un valor aproximado, tú puedes estimar y saber el contenido de humedad que tiene la madera. En este caso, si se fijan, nos muestra un 12.9% que tiene de contenido de humedad. Esta medición indirecta nos da una idea a la hora, por ejemplo, de comprar de un aserradero para saber si esta madera está o no está en un contenido óptimo para nuestro proyecto. La pregunta es expuesto de que deberíamos ciertamente equilibrar el contenido de humedad. ¿Cómo podríamos saber, por ejemplo, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, qué tipo de humedad existe? La respuesta está aquí a continuación. Tenemos, por ejemplo, una recomendación dada en normativa, en este caso del Pacto Andino, como también en normativas latinoamericanas, que prácticamente no varía, que dice que para, por ejemplo, recintos cubiertos abiertos, por ejemplo, tipo galpones abiertos podrían ser, o cubiertas de jardín tipo jatata, ahí deberíamos equilibrar la humedad de la madera a la intemperie, vale decir, al promedio de la humedad ambiente de nuestra zona de estudio. Por ejemplo, si tenemos en la región, como decir, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, es variable, está en función de los datos que podemos obtener del CENAMI, como aquí indica la diapositiva. Ahora, si tenemos que construir o tenemos que considerar la humedad en un ambiente cerrado y sin calefacción, o con calefacción intermitente, o sea que no es constante, eso es algo típico en una vivienda, al interior de una vivienda, ahí podríamos pensar en una unidad de equilibrio del 12%. Este valor 12% ha sido investigado y a nivel internacional se considera como un contenido de humedad estándar para ambientes donde el ser humano habita. Entonces, el 12% sería lo ideal para ese tipo de ambientes. Y ahora para lugares o para viviendas o para habitaciones que estén con una calefacción permanente, se recomienda máximo un 9%. Sería la humedad promedio que deben tener nuestras piezas de madera a la hora de ejecutar el proyecto, ¿sí? Aquí tenemos en la tabla, en esta gráfica siguiente, queremos sacar también una referencia, en este caso de la norma, tenemos cómo encontrar esa humedad de equilibrio aproximada en función a la humedad ambiente, ¿sí? Para poder encontrar este valor, aquí tenemos en el eje de las abscisas lo que sería la humedad relativa del ambiente, del aire, en promedio, que lo podemos sacar en función a datos del CENAMI, por ejemplo. Podemos sacar también la temperatura del medio ambiente promedio, aquí en este eje vertical, ¿sí? Y lo que hacemos es básicamente cortar las gráficas que están acá. Por ejemplo, si tengo una humedad relativa del aire de un 70%, y voy a marcarlo así ya, por acá, 70%, subo por acá, y ahora lo que voy a hacer es verificar, y digamos que encontramos en nuestro proyecto que la temperatura promedio anual es de 25 grados Celsius, voy a marcar por aquí. Entonces aproximadamente deberíamos estar, según nuestras gráficas, más o menos con cuánto. Voy a revisar acá. Esta gráfica es del 12%, voy bajando, ese es el 12%, la de la izquierda es 13%, aquí sería 13%, estaría entre el 12 y 13%, aproximadamente, si ojo, más o menos aproximadamente un 12.5%, ¿no? Obviamente es variable en función de la zona, si estoy en La Paz, si estoy en Cochabamba, Santa Cruz, y es más, en la zona específica, digamos, en Cochabamba, si estoy, digamos, en Villa Tunari, si estoy en Independencia, es variable, pues, y debería calcular con esta gráfica recomendada en la literatura, ¿sí? No es muy complicado, repito, requerimos datos del CENAMI para la humedad relativa del ambiente
y la temperatura ambiental, ¿no? Una práctica de cálculo de este tipo les voy a dar también ahora para que ustedes hagan ese cálculo y me lo entreguen como una tarea, ¿ya? Eso para la siguiente clase vamos a elaborar, ¿sí? Tengo otra referencia un poquito mejor que está a colores y va a servirnos para poder verlo mejor. No se preocupen, eso vamos a pasarles, ¿sí? De esa manera se encuentra este valor. Pero, como les digo, usualmente vamos con, si es algo dentro de la edificación, digamos que es un techo dentro de un ambiente cerrado, usualmente usamos el 12%, que es un valor estandarizado para la humedad de equilibrio que le llamamos de un ambiente cerrado, ¿sí? Entre 12%, 10, 11, 12, ahí sería la humedad aconsejable. Si es abierto, ahí sí tenemos que igualar y usar la tabla que está aquí a la derecha, ¿sí? Muy bien. Bien, hablemos de la densidad ahora. Hemos hablado de la densidad de equilibrio, de la continuidad de la madera. Hablamos de la densidad. La densidad, como todos conocen, es una relación de masa entre volumen. Dentro de esta relación masa entre volumen hay que entender lo siguiente. Para la misma masa de madera puede haber un cambio de volumen debido al contenido de humedad que puede tener un elemento o una pieza, ¿sí? Entonces en la norma, como es algo variable para la madera, la norma define ciertos tipos de definición de densidad. Uno sería la densidad anhidra, sería la relación de masa y volumen de la probeta en estado anhidro. Anhidro quiere decir eliminando el agua que existe libre en la pieza de madera. Una densidad normal, que se conoce como una densidad estándar, que relaciona en este caso las propiedades en estado seco, aproximadamente considera un 12% del contenido de humedad. Para este caso, la densidad normal aproximada, y como ustedes bien conocen, según lo que he explicado en la tabla anterior, de uso frecuente para estructuras, en este caso dentro de escenarios o dentro de ambientes cerrados, usualmente lo que se utiliza, densidad normal. La densidad básica es una propiedad más puntual que no varía. ¿Por qué no varía? Porque es la densidad, es la masa de la probeta en estado anhidro, vale decir sin agua, y entre el volumen de la probeta en estado verde, vale decir verde sacado del tronco del árbol. Esta relación no varía porque para una misma especie de madera, el volumen de la probeta que tú sacas de una tronca no es casi constante, como también el volumen, la masa, perdón, de la probeta sin agua, que tú la sacas de un ensayo, tampoco varía. Entonces diremos que la densidad básica es la relación o la densidad que prácticamente no varía en una misma especie maderable. Es por ese motivo que aquí en nuestra tabla de la norma, la tabla 1.1, nos da parámetros referidos a la densidad básica. Si se dan cuenta en la tabla que les mostraba aquí, habla de densidad básica, y esto claramente se hace porque las demás densidades tienen un carácter variable, se puede cambiar en función a las condiciones particulares de la especie. Sin embargo, para una misma especie, en este caso de tronco, no varía la densidad básica, que repito es la división entre la densidad, perdón, entre la masa anhidra, o sea, del elemento sin agua, entre la densidad verde, que es una característica, diríamos, que es casi constante. Es por eso que en la norma se toma en cuenta ese parámetro para definir las diferentes especies maderables. Hagamos una prueba. Por ejemplo, la madera más resistente en Bolivia, y es de las mejores que hay en el mundo inclusive, se llama almendrillo, el nombre común. Vamos a revisar el almendrillo, debe estar por aquí abajo. Por acá debe estar el almendrillo. A ver, por acá. Aquí. Ahí está. Si se fijan, el almendrillo es 0.80. Si compara con el resto, es una de las más altas que existen, ¿no ve? 0.80. 0.80 es en densidad básica. ¿Por qué motivo? En la norma, en la tabla 13.1, nos dice que para el grupo A, ahorita vamos a volver a la tabla 13.1, aquí estamos, 13.1, ahí estamos.
¿Por qué motivo nos da el parámetro que para el grupo A utilicemos prácticamente 1.1 toneladas por metro cúbico, o si quieres 1100 kilos por metro cúbico? Porque para una construcción tú no utilizas pues la densidad básica, no utilizas la madera con masa seca, o sea, sin agua y densidad verde. Uno utiliza, usualmente una construcción utiliza aproximadamente entre el 12 a 15%, diremos, o 12 a 20%, que es lo tradicional. Entonces, entre esa variación que existe, un valor conservador según la norma es los 1100 kilos por metro cúbico. Por ese motivo que con este valor parametrizado ya, nos da los pesos por metro lineal de los elementos de madera para cualquier sección transversal. Es por ese motivo, ¿ya? Es variable, pero para no evitarnos subjetividades, la norma nos da directamente ya el valor en la tabla que les acabo de mostrar, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos otra gráfica ahora que les muestro. Además de, por ejemplo, tener una variación en cuanto al volumen, en cuanto a la densidad, pues también el contenido de humedad y la densidad hace variar lo que se llama el módulo de ruptura. El módulo de ruptura es un parámetro importante de la capacidad de una escuadrilla. Y si se fijan, una escuadrilla que más resiste o que más aguanta está en función, en esta gráfica, en función de la densidad. Por ejemplo, si la madera tiene una densidad, en este caso de 0.6, y aquí voy a subir de 0.6, la densidad en este caso básica, y voy subiendo. Si la madera esta que voy a utilizar está en estado verde, o sea, sacada del tronco, en su módulo de rotura aproximadamente, según ensayos, es casi 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero si es que la secamos para uso estructural, puedo llegar a un 12%, aproximadamente casi a los 900 kilos por centímetro cuadrado. Aquí hay una diferencia de 300 kilos por centímetro cuadrado, que no es poco. Si hablamos del total, más del 30%. Esa diferencia nos tiene que llevar a entender que de manera general, en las maderas, si la madera está seca, o sea, cerca del 12%, su nivel de resistencia es mucho mayor que utilizando una madera verde, vale decir, una madera extraída del tronco, o es cercano al 30%, como aquí indica en la gráfica. Entonces, ya desde un punto de vista técnico, maderas más secas, maderas que resisten o tienen mejores capacidades de resistencia. ¿Bien? Así es. Bien, esto ya hemos visto. Aquí en esta gráfica he extraído una pequeña imagen de lo que está en la norma, en el manual. Es del parte número 2. Es una serie de elementos que se utilizan para construir una vivienda. La idea de la norma era difundir la construcción de viviendas de madera, esa es la idea fundamental. Y si se dan cuenta en esta gráfica, todo se puede construir de madera a excepción de las fundaciones. Bueno, las fundaciones aquí tenemos un cimiento, aquí también. Tenemos un dado, que usualmente es o de hormigón o es de mampostería, como está acá, o de piedra. Esto para alejar la estructura de la parte de la humedad, aquí una altura específica para alejar de la humedad. Y de ahí adelante todo es madera. Fíjense, tenemos aquí unas vigas de piso, tenemos unas viguetas de piso, tenemos unas soleras para lo que serían los pies derechos, perdón, los pies derechos o los puntales. Tenemos la parte de las escaleras. Sobre lo que serían las viguetas de piso tenemos lo que son los entablados, que irían en el sentido, las tablas o entablados. Tenemos dentro de la estructura que conforma lo que es, por ejemplo, una ventana, una abertura, tenemos los travesaños, el dintel, tenemos los pies derechos que también forman conforman esta abertura. Tenemos ya parte de la cubierta, donde tenemos unos puntales, tenemos lo que serían las soleras o largueros, tenemos la cuerda inferior y la cuerda superior de las armaduras o las cerchas. Todo se puede hacer de madera, todo, a excepción solamente de las fundaciones y los dados de apoyo que separa de la humedad del terreno. Entonces, a nivel internacional, este sistema constructivo, por ejemplo, en Estados Unidos es muy utilizado, debido a que
La madera, hemos dicho, a diferencia del hormigón, del ladrillo, del acero, es mucho más confortable. O sea, en épocas de mucho calor es mucho más fresco, como en épocas de frío es mucho más cálido. O sea que el material de la madera se regula la temperatura y hace que sea más habitable y más confortable una habitación. Por ende, si es que hay un frío intenso, obviamente que puede pasar el frío hacia la edificación, pero va a pasar con menor magnitud y la calefacción que se gaste para mantener a los usuarios más cómodos va a ser menor que si yo construiría mi edificación de ladrillo y de hormigón, por ejemplo, o de acero. Ahí está la diferencia fundamental por la que en países como Estados Unidos o Alemania u otros utilizan la madera como elemento principal para construir viviendas o edificaciones de servicio de vivienda, ¿no? Así es. Muy bien. Esta gráfica es muy interesante. Nos ayuda a entender un poquito acerca de los esfuerzos característicos que hay en la madera. En esta gráfica que les estoy mostrando, tenemos un eje horizontal donde tenemos lo que sería la deformación unitaria, que es delta L entre L. Y aquí tenemos, dentro del elemento vertical, tenemos un esfuerzo sigma, que sería sigma por 10 al cuadrado de la resistencia de, en este caso, tensión o esfuerzo de formación de una madera tipo, ¿ya? Tenemos usualmente como la mejor característica, la mayor resistencia en una madera, tenemos la tensión, o también conocida como tracción. Luego tenemos la compresión. Y por último que tenemos una compresión diferente, ¿ya? Voy a explicar esto. Una pieza de madera que se puede ensayar o que se va a construir, digamos, puede ser sometida a 3 tipos de esfuerzos principales. El primero, aquí voy a dibujarle, sería esforzar esta escuadrilla de base por altura y longitud a lo que sería, por ejemplo, esfuerzos de tensión, vale decir, una fuerza que tienda a jalar y alargar nuestro elemento. Este tipo de esfuerzo, como se podrán ver acá en la imagen, es paralelo a las fibras, o sea que las fibras deberían estar en el sentido, ¿sí? En el sentido. Es obvio o lógico si yo voy a cortar el sentido del tronco, ¿no? Debería sacar mi escuadrilla en ese sentido. Entonces, se conoce esta tracción como tracción paralela a las fibras o directamente tracción paralela, así le voy a llamar. Tracción paralela está dada acá. Esta es tracción paralela. Otro tipo de esfuerzo sería la compresión. En este caso la compresión produce acortamiento en nuestro elemento. La compresión en este caso es paralela a las fibras. Y le voy a poner en la gráfica como compresión paralela, que está justamente dado acá, en este acápite. Y si se fijan, entre tensión y compresión hay una diferencia. La curva de tensión de formación tiene mayor pendiente, tiene mayor módulo de elasticidad y tiene mayor resistencia de rotura, a diferencia de la curva que tiene la compresión. Si comparan, tracción es superior a la compresión, siempre paralelo a las fibras. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro elemento está esforzado o sometido, por ejemplo, a tracción perpendicular a las fibras? ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que, haciendo un ensayo a escala real, la capacidad es muy chiquitita. Yo diría que la capacidad en esta escala podría ser esta que estoy aquí dibujando. Esta podría ser. Es muy chiquitita. Y por este motivo es que la norma la considera la tracción perpendicular a la fibra, la considera aproximadamente 0, o sea, se desprecia. Hacemos un ensayo, hay una resistencia, no es nula, no es 0, pero es muy chiquita comparado a los demás estados. Además que su ductilidad es mínima, es muy pequeñita. Por ese motivo es que no se considera como un parámetro resistente de la madera. Vale decir que tracción perpendicular a las fibras no debe existir, es prohibido. Aquí voy a colocar, se prohíbe la tensión o tracción perpendicular a las fibras.
el calculista tiene que evitar a toda costa someter una pieza de madera, ya sea por una carga impuesta o ya sea por un tipo de conexión que se puede materializar, en esforzar a la pieza en tracción perpendicular a las fibras. Es prohibido. Es prohibido. ¿Sí? Y por último, lo que sí puede haber es compresión perpendicular a las fibras. Esto sí podría existir. Entonces, la compresión perpendicular a las fibras, por ejemplo, que se da un apoyo de una viga, esta compresión perpendicular sí existe, se hace un ensayo específico para esta compresión, y esta compresión perpendicular a las fibras, que le voy a llamar compresión perpendicular, pueden fijarse, está por acá, la compresión perpendicular, a ese nivel, o sea que más o menos, yo diría, es aproximadamente un 40% de la capacidad de compresión paralela, o un poquito menos. Pero hay la capacidad, existe la capacidad, o sea, la madera puede soportar, soporta muy poquito, ¿sí? Entonces, primordialmente la madera soporta tracción, soporta compresión, en compresión perpendicular un poquito menos, pero tracción es prohibido, no soporta prácticamente nada. Esto que estoy explicando a esta escala de gráfica, por ejemplo, si ven aquí el punto más grande, nos aproximamos prácticamente cerca a los 920 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente, ¿no? Y por ejemplo, en perpendicular, más o menos unos 120 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Eso se puede traducir, se puede ver en la norma también. ¿Dónde puedo ver esta parte? Voy a ver acá justamente en la parte 13, a continuación de la tabla 1.1, o 13.1, perdón, la tabla 13.2. ¿Y qué pasa acá en la tabla 13.2? Vamos a revisar y verificamos que, por ejemplo, tenemos el esfuerzo FT. FT es la tracción paralela a las fibras. Esta es. Y dice, fíjense, 145 para el grupo A, 105 para el grupo B y 75 para el grupo C. O sea, el más grande, la madera más resistente, aguanta 145 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Por aquí de esta otra gráfica que les acabo de mostrar es diferente. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, aquí si se fijan es diferente. Aquí hablo de casi 920 o un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que aquí en la tabla 13.1 nos dice algo importantísimo. Dice esfuerzos admisibles. No tenemos que perder en cuenta esto. Esfuerzos admisibles. ¿Qué es admisible? Esta parte ustedes seguramente aquí ya la conocen, de lo que han visto en resistencia de materiales. Involucran factores de seguridad. Es como decir, la resistencia del ensayo entre factores de seguridad. Se refiere a esto. Fíjense, de casi 900 y fracción le bajan a 145, o sea que el factor de seguridad es bastante grande. Esto porque, y vamos a ver la clase siguiente, no es porque tenga un desconocimiento muy grande o porque tenga mucho miedo en cuanto a una posible falla. Se debe a múltiples factores que la madera tiene como material natural. Variaciones que pueden haber en contenido de humedad, por ejemplo, defectos posibles en la madera. Y por ejemplo, algo interesante que este ensayo, por ejemplo, que se hace para tensión, se la hace con una piecita chiquitita, ¿no? Que es estandarizada, esta piecita. Y su equivalencia a una pieza grande, real, de un tensor, por ejemplo, o una cercha, no es lo mismo, ¿no? La relación de tamaño también entra en el factor de seguridad. Todo eso hace que para cálculos, porque esto es para los cálculos, entiéndase, admisible para el cálculo que vamos a realizar, tome en cuenta esta resistencia para el grupo A, para el grupo B y para el grupo C. De los valores que aquí están en la tabla, que yo quiero que ya vayan aprendiendo, que me interesa mucho que vayan aprendiendo, voy a marcar con amarillo, ¿ya? Me interesa mucho, por ejemplo, este valor de FM. ¿Qué es FM? La resistencia a la flexión. Resistencia a la flexión admisible. FM es
210 para la madera más resistente, 150 y 100 respectivamente. Otro parámetro importante que quiero que aprendan, que se acuerden, es por ejemplo la resistencia en compresión, que en la norma equivalen a un valor muy cercano. Fíjense, pese a que aquí en la gráfica hemos visto que es diferente, casi es lo mismo en grupo A, grupo B, grupo C. Luego tenemos la resistencia en compresión paralela a la fibra. Aquí sí es menor, fíjense, perdón, perpetua a la fibra. De 145 que era paralelo, hacia apenas a 40, de aquí a 28 y de aquí a 15. Y por último la resistencia en corte de la madera, que es apenas 15, 12 y 8 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Estos serían los valores resistentes en la madera estructural. ¿Qué me interesa de esto? Que ustedes entiendan lo siguiente. La madera aguanta perfectamente bien a la tensión paralela. Aguanta perfectamente bien a la compresión paralela. Aguanta, digamos, un valor intermedio, no tan bueno en la compresión perpendicular a las fibras. Es muy pobre para resistir cortante, fíjense, es muy pobre, bajo. Y para lo que es flexión, diríamos que es excelente. Para flexión es excelente. Fíjense, 210. Si comparamos, por ejemplo, una viga de hormigón armado, la resistencia especificada es 210 kilos por centímetro cuadrado, pero resistencia especificada, no resistencia admisible. Fíjense acá, 210. Realmente la madera trabaja de manera estupenda lo que sería flexión. O sea que una madera para viga es ideal. Lamentablemente, para cortante por flexión aguanta muy poquito. Y en algunos casos puede ser un estado límite que tengamos que verificar como crítico, ¿sí? ¿Alguien tiene una idea tal vez de por qué para corte es tan poquito y para flexión es tan alto? ¿O por qué, les diría en otras palabras, por qué si para flexión es tan alto, por qué para corte es tan poquito la resistencia de una madera? ¿Por qué será, no? ¿Alguien se le ha ocurrido? ¿Alguien piensa más o menos cómo es esto? ¿Cómo funciona? Se debe básicamente a su estructura microscópica, ya que las fibras que tiene, esos capilares que conducen la savia y todo eso, tienen una dirección principal que viene a ser longitudinal. Entonces, los esfuerzos que se dan sobre esas líneas, o sea, en esas líneas de acción paralelas, soportan bien la madera. Pero si se da esfuerzo de corte que vaya a ser en otro plano donde haya materiales con menor resistencia de lo que es la madera, o sea, hay estructuras que tienen menos resistencia, obviamente va a reducir su resistencia al corte por flexión y al corte directo también. Entonces, inclusive el cómo se dé el corte en la madera va a afectar en cuánto va a recibir en uno u otro plano. Exactamente, como dice su compañero. En términos un poquito más sencillos, ya no tan técnicos, pero muy bien. Las fibras están aquí. Las estoy graficando así con una línea punteada, ¿ya? Entonces, si es una viga, aquí tengo los apoyos correspondientes. Aquí tenemos que es una viga simplemente soportada. Ahí tengo un apoyo. Aquí tengo otro apoyo. Y tenemos las cargas en flexión, que serían cargas, diríamos, como las que están acá. Cargas distribuidas. Ahí. Entonces, si en flexión aguanta mucho, que sería aquí un diagrama de momentos, y para esta viguita el momento que yo voy a calcular para el diseño sería L4 partido 8, y tengo un diagrama de cortante donde simplemente yo tenía que calcular este valor que sería Q por L medios, que sería el valor que yo voy a calcular la viguita. Uno piensa y dice, ¿por qué si para flexión, digamos, el grupo A aguanta 210, ¿por qué en corte apenas es 15? ¿Por qué? ¿Por qué tan alto y por qué tan bajo? Es como decía su compañero, el cortante no hay que pensarlo como que es una fuerza que quiere cortar verticalmente esta pieza. Eso es incorrecto. El cortante, como ustedes bien conocen, actúa en sentido horizontal o paralelo a las fibras en sentido vertical. Se equilibra en cualquier punto. Puedes sacar vos un cubito diferencial y tienes un cortante, como ustedes conocen, que se va equilibrando en el sentido, diríamos, ¿no? Que digamos que el cortante aparece realmente por el componente horizontal, pero el componente vertical aparece para equilibrar y evitar que gire este elemento diferencial, ¿no? Eso lo van a deducir ustedes en mecánica de materiales. Entonces el cortante vertical no es el problema.
es el horizontal, porque entre fibra y fibra apenas hay como un pegamentito. Digamos que químicamente, o si quieren fisiológicamente, la madera está conformada por dos elementos principales, que es un elemento que conforma las fibras, que es un elemento muy resistente, pero entre fibra y fibra hay como un pegamentito que une las mismas y que no es muy resistente. Y justamente este medio de unión entre fibra y fibra tiene una debilidad fundamental, que es justamente el esfuerzo cortante. Entonces, una viga falla usualmente al cortante por el corte horizontal, o sea, por el cortante en el plano de las fibras, como decía su compañero. Ahí está la explicación del por qué. Porque en el hormigón, en el acero no ocurre, pero en la madera, infelizmente, porque entre fibra y fibra tenemos un elemento que no es muy resistente. Así le llamémosle. Sí, esa es la explicación. Y es un parámetro importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar estructuras de madera. Si tenemos una viga con cortante alto o con carga puntual grande, una viga muy cortita que tenga poca luz, ahí el cortante se hace crítico, ¿sí? Esos son los parámetros resistentes, repito, admisibles, ya con un factor de seguridad que voy a explicar en la siguiente clase, ¿ya? Aparte de esto, también tenemos en la tabla 13.2 lo que serían los módulos. El módulo de elasticidad de la madera es variable, hemos dicho, en las tres dimensiones, las tres direcciones, ya sea longitudinal, radial o tangencial. Sin embargo, para los cálculos, como el elemento usualmente es longitudinal, para el cálculo se utilizan los parámetros longitudinales. Aquí tenemos también los módulos de elasticidad de 95.000, 75.000 y 55.000, llamados módulos resistentes, módulos elásticos. ¿Y por qué le llama mínimo o 0.05? Porque tiene un cálculo estadístico que toma en cuenta justamente el percentil del 5% de margen de falla del cálculo del estadístico que se hace de las especies maderables. Entonces, que para el cálculo nos sale, por ejemplo, para el almendrillo 95.000 kilos por centímetro cuadrado, valor muy pequeño que también está con un factor, en este caso, de seguridad. Y un promedio, que es, como su nombre lo indica, un módulo que toma en cuenta no la dispersión estadística de un 5%, sino toma en cuenta un promedio de los ensayos obtenidos para las maderas del grupo A. ¿Por qué nos dan ambos valores en la norma? Porque para unos cálculos, usualmente usamos el módulo mínimo, o el módulo 5% también se llama, pero para algunos cálculos, por ejemplo, de elementos en entramados o en armaduras, la norma nos permite usar el módulo promedio, ¿sí? Hay una gran diferencia, fíjense, acá nomás en el grupo A, déjenme borrar esta parte, esto lo vamos a borrar, una gran diferencia que existe entre el módulo, digamos, mínimo y el módulo promedio. La diferencia, si a la vista, aproximadamente son 35.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que en términos porcentuales más o menos es más del 20%, ¿no? La pregunta es, ¿esa diferencia será que afecta mucho a la hora de diseñar o es indiferente? Y la respuesta sería, que quiero que me digan, si es igual o diferente, ¿en qué elementos? ¿Es igual a un tensor, una columna, una viga o es indiferente? A ver, alguien que me podría ayudar con esto. La diferencia es mucha, poca, es insignificante. ¿Qué dice? Vamos a preguntar, a ver. Ya para acabar la clase. A ver, por favor, a Karina Ortega. Karina Ortega, buenas tardes. ¿Me escuchas? Karina Ortega. ¿Me escuchas, Karina? Ya, la pregunta es, según lo que te pregunto ahorita, la diferencia de 35.000 kilos por centímetro cuadrado es significativa o no? ¿Influye o no influye en el comportamiento estructural a la hora de hacer un diseño? ¿Es influyente o no es influyente? ¿Qué te parece? ¿Podrías activar tu audio, tal vez, por favor, para que te escuchemos?
que no tiene audio su compañera. A ver, con otra persona si no. Por favor, con Lenar Gareca. Lenar Gareca. Buenas tardes. ¿Me escuchas, Lenar? Sí, te lo escucho. Ya. Buenas tardes. A ver, la diferencia de 95.000 a 130.000 kilos por centímetro cuadrado, vale decir 35.000. ¿Será que es muy influyente o poco influyente a la hora de hacer un diseño en madera? ¿Qué crees? ¿O qué te viene a la mente? Pienso que sí puede ser muy influyente porque eso nos da eso es como el modo de elasticidad está ligado a la gráfica del torso de formación, ¿no? Entonces, si tendríamos un modo de elasticidad mayor, y se diría que el elemento podría soportar mayores esfuerzos sin deformarse demasiado. Excelente, pero está muy bien tu definición, Lenar, pero quiero que un poquito aterricemos en el términos ya más concretos. Está bien, en la gráfica de tensión de formación hay diferencias, es innegable. Sí. Pero ya a la hora de entrar, digamos, a elementos, hablemos de vigas, columnas, tensores, tres tipos de elementos más comunes. ¿En cuál crees que sea más influyente? A ver, el promedio yo creo que lo podríamos utilizar para vigas que estén expresadas a tensión, ¿no? O sea, también depende mucho de en qué sentido se estén las vigas, como estábamos viendo hace rato. Sí, pero te cuento que este módulo es longitudinal, o sea que no es el módulo radial ni el tangencial, porque decíamos, ¿te acuerdas? Un segmento de viga o de elemento de madera, jamás vas a cortarlo de manera transversal. Se tiene que cortar de manera longitudinal, ¿no? A lo largo del tronco. Sí. De hecho, que vas a usar siempre el módulo longitudinal. Pero la pregunta es, ¿esa diferencia afectará más para un elemento de madera que está en tracción, uno que esté en flexión o uno que esté en compresión? ¿Cuál crees? Pienso que más al de compresión. ¿Por qué? Porque estamos hablando del modo de elasticidad promedio o el mínimo. No te digo la diferencia que hay. La diferencia. Sí. Afecta más en una columna, o sea, un elemento de compresión, en una viga o elemento de flexión, o un tensor o elemento de tracción. ¿En cuál afecta más? ¿O menos? Basate en lo que conoces de ingeniería de resistencia de materiales. Acordate de las ecuaciones. A ver. A ver, voy a colocar esto ya. ¿Qué te parece esto? Aquí tengo tres ecuaciones, ¿ya? Es para un tensor, es para un elemento de compresión y para un elemento de flexión. Entonces, Elena, si te fijas en esta ecuación que está acá, no entra lo que sería el módulo de elasticidad. Aquí no entra. Si el módulo es más o es menos, en la ecuación de cálculo de la resistencia en tensión, que sería el área por la resistencia admisible en tensión, no entra en juego. Por tal motivo, en un tensores no hay diferencia. En el elemento de compresión, como tú decías, en una columna, como tú conoces, una columna no falla tanto a aplastamiento, más falla por el pandeo.
Aquí tengo copiado la ecuación de pandeo de Euler, que has debido llevar en resistencia de materiales 2. Sí, Este esfuerzo crítico de falla está muy vinculado al módulo de elasticidad. Si el módulo es más grande, la resistencia es más grande. Si el módulo es más pequeño, la resistencia es más pequeña. Aquí sí es linealmente dependiente del módulo de elasticidad, ¿verdad? Aquí sí. Y en flexión tenemos esta expresión, donde después de flexión es el momento por el brazo entre la inercia. Aquí el módulo de elasticidad no entra en juego, ¿verdad? Tú podrías decir, viendo las tres ecuaciones, bueno, donde más influye es un elemento de compresión. Donde más influye realmente es aquí. Y es este el valor que yo debería tomar en cuenta. Es decir, en columnas realmente hay que tener mucho cuidado en utilizar uno u otro módulo de elasticidad. Y no tanto en elementos de tensión como en elementos de flexión. Solamente que no tienes que olvidarte una cosa más. Y esto estamos solo recordando lo que ustedes han visto en sus cursos de mecánica de materiales básica. Que en flexión no solamente se ve pues el tema de esfuerzo, ¿no? En tema de deformación se ve, por ejemplo, que la deformación que actúa una viguita simplemente apoyada, por ejemplo, viene dada por esta ecuación. ¿Verdad? Donde la rigidez es la medida de la deformación. Si te das cuenta de esta ecuación, la deformación está en función del parámetro EI, que es la rigidez. La inercia para una misma escuadrilla no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es el módulo de elasticidad. Si tú tomas el módulo de 95.000, el módulo de 130.000, va a haber una gran diferencia. Entonces, para flexión también es importante, debido a que la deformación es más grande si el módulo es más pequeño, y viceversa, la deformación es más pequeña si el módulo es más grande. En una viga, como tú conoces, no es muy deseable ni muy bueno que la viga se deforme mucho. Vale decir, si tengo unas cargas, una viguita con cargas distribuidas, no es muy bueno ni para que el dueño del edificio, ni para que el usuario vea que la viga se deforma así, que se flexa de esta manera. Si es mucha la deformación, hasta yo pensaría, y cualquiera pensaría que estamos con un tema de un posible colapso. Inclusive los elementos que estén pegados a esta viguita, vale decir acabados, es decir, de yeso u otros, o unos vidrios, pues van a ver afectados, ¿no? Entonces, esta deformación que se conoce también como flecha, esta flecha o deflexión, la tenemos que limitar a un valor pequeñito. Y está en función del módulo de elasticidad, si es grande o es chiquitito, ¿verdad? Entonces, en flexión también es importante. En tracción no es importante, en compresión súper importante para su resistencia por el pandeo, y en flexión importante por la deformación, ¿no ven? Eso es lo que quiero que se acuerden. Pues eso es esta base que vamos a trabajar este mes. Los criterios de flexión, compresión y tensión. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Se entendió, Leonardo? Sí, ingeniero. Excelente. Estamos solamente recordando lo que ustedes han visto en semestres anteriores, ¿no? Muy bien. Perfecto. Hasta aquí sería el avance de hoy. Un poco hemos tardado en explicar algunas cosas muy a detalle. Creo que era importante y considero que esa parte es la que más nos va a servir para poder entender el comportamiento. Mañana vamos a ver por último la parte final y entraremos al cálculo de cargas. Y antes el tema de los ensayos, ¿no? En acero y en madera, ¿ya? Entonces quedamos aquí, chicos. Nos vemos el día de mañana, el día miércoles, perdón. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias, hasta luego, gracias.